Hola, muy buen día para todos. Deseo que te encuentres muy bien. Hoy paso por aquí para compartirte un devocional. El día de ayer lo grabé, pero quedó con la voz muy baja y no se logra escuchar. Por lo cual me pidieron que nuevamente lo grabara y quedara pues con un audio más que se pueda escuchar mejor. Bueno, la palabra que quiero compartirte hoy en este tiempo devocional se llama ¿qué necesitas pasar? ¿Qué necesitas pasar? Y está fundamentada a través del libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y allí podemos ver que Jesús pasó el desierto. Pero allí nos habla que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y él estuvo allí ayunando 40 días y 40 noches. A lo cual nos enseña Jesús que durante este tiempo pasar un periodo tan largo de tentaciones y permanecer firme, era necesario pasar un tiempo de ayuno para menguar en la carne y a través del Espíritu poder responder ante las tentaciones y poder pasar en victoria. Es el camino que nos enseña Jesús, poder pasar un desierto, ya sea un periodo de tentaciones o un periodo donde estás experimentando desiertos en tu vida, tiempos complicados. La mejor manera de pasarlo es en el espíritu y no en la carne. Y el ayuno es un aliado muy especial para ayudarnos a pasar en victoria. También podemos ver que Jesús pasó las aguas. ¿Y cómo pasó las aguas? Lo vemos a través de Mateo capítulo 14, versículos del 25 y 26. Te invito a leer todo el capítulo 14 de Mateo y allí vas a ver cómo Jesús mismo vino a sus discípulos eh, caminando sobre el mar y los visitó en la cuarta vigilia. Allí se nos muestra que los discípulos estaban siendo azotados por las olas que les eran contrarias, pero él pasa el mar a través del Espíritu, porque de una manera carnal es imposible. Jesús estaba orando antes de pasar este mar. Dice que él los envió hacia adelante y él estaba orando. Jesús vivía una vida de oración y tener una vida de oración es poder tener una vida en el Espíritu. De tal manera era la llenura del Espíritu en Jesús y la vida que tenía Jesús en el mismo Espíritu, que vivía una vida sin cargas, sin peso, sin pecado, una vida sin mácula, sin mancha, como se dice, una vida santa. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos despojamos de todo peso de pecado, podemos experimentar una vida más liviana, más llena de paz, más tranquilidad. Y a través de la llenura del Espíritu podemos pasar las aguas. No sé cuál es la circunstancia que tú estés pasando, pero si vemos la vida de Pedro, cuando él confió y le pidió al Señor que mandase que él fuera hacia él caminando sobre las aguas, él empezó a caminar. Pero cuando la carne, a través de la duda, él empezó a perecer y a hundirse. Por eso es necesario que podamos vivir una vida de fe y de oración para poder vivir una vida en el Espíritu y podamos caminar por encima de las circunstancias que pudiésemos estar pasando. Este es uno de los momentos en que más uno dice que experimentar la sanidad y la libertad que tenemos a través de la vida de oración es poder sentir una vida más libre, más liviana y poder vivir una vida llena del Espíritu. Jesús también pasó otro escenario que es Jesús pasa por en medio de los enfermos y dice que él iba a todo lugar. En Mateo capítulo 9 versículo 35 dice que él predicaba en las sinagogas y que iba en cada pueblo y en cada ciudad y estaba predicando el evangelio del reino y dice que allí estaba trayendo libertad, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Aún estuvo en medio de los pobres y podemos ver cómo Jesús pudo multiplicar panes y peces, pero también Jesús resucita a la hija de Jairo, estaba muerta y la resucita, sana a una mujer del flujo de sangre, sana a dos ciegos, sana también a un mudo al echar fuera el demonio. Jesús recorría predicando el Evangelio del Reino y podemos ver que la vida de Jesús no era una vida que digamos que, ¿cómo terminaba Jesús después de estar todo el día predicando y echando fuera demonios, sanando, libertando?
Yo creo que Jesús terminaba un día cansado y agotado también, pero él renovaba sus fuerzas a través del tiempo de oración. Y Jesús pasaba por en medio de todos estos enfermos, de todos estos que estaban afligidos con diferentes enfermedades y llenos de dolor y que estaban endemoniados. Y allí Jesús nos enseña cuál escenario estás pasando tú. Quizás estés pasando por ese escenario. Un día estaba David también y solo se le reunieron a él gente con pobreza, con necesidad, afligidos, angustiados, enfermos, gente necesitada. ¿Y cómo pudo él pasar por en medio de todo este periodo? ¿Cómo salió en victoria? Y es a través de vivir una vida en el Espíritu. Entonces, este escenario Jesús también lo venció. Pasó en victoria y trajo sanidad y libertad a muchos. Y nosotros podemos estar pasando por un escenario como estos, pero solo lo pasaremos en victoria si vivimos una vida en el Espíritu. La llenura del Espíritu de Dios en él, estaba él tocando y liberando y sanando. Era el poder del Espíritu de Dios, como dice Isaías 61:1, que el Espíritu del Señor está sobre mí para llevar las buenas nuevas, pero también dice que para traer libertad al cautivo, y especifica varias características, y solo vivir una vida en el Espíritu nos permitirá pasar ese escenario en victoria. Otro escenario que Jesús vivió fue en Mateo capítulo 27. Y allí vemos que Jesús pasa en medio de gente manipuladora, gente que manipuló la manera en el gobierno de ese tiempo para matar a Jesús. Y allí vemos que a causa del odio y de la envidia y del menosprecio que tenían por Jesús, era porque querían matarlo. Pero Jesús, si lees, te invito a leer todo Mateo capítulo 27, vas a encontrar que Jesús, en medio de ese escenario, que fue llevado a donde Pilato, y también decidieron escoger que fuera libre Barrabás en vez de Jesús, y el escenario en que le ponen, lo azotan, lo escupen, la gente le grita que lo crucifiquen, en medio de un escenario de donde le ponen vestiduras para hacerle, para humillarlo, para provocarlo de una u otra manera, golpeaban su cabeza con varas. Jesús pasó todo ese escenario y lo pudo pasar en el Espíritu para poder ver la victoria que nos dio a todos nosotros una vida de salvación. No sé cuál sea el escenario que tú estés pasando, pero solamente en el Espíritu podrás pasar en victoria la situación que estés pasando. Incluso vemos a un Jesús traicionado, pasa el escenario de la traición, porque ve a Judas que lo vende por 30 monedas de plata, y él pasa en victoria. Y no sé cuál sea tu situación, si estás viendo que alguien te esté traicionando porque solo busca intercambiarte a ti por un beneficio emocional, o si te sacrificó por algún ídolo que tenga esa persona para poder ver un milagro de sanidad. Y quizás, o si te hayan traicionado a ti solo para tener el intercambio de recibir un beneficio financiero a cambio de un sustento diario a favor de quien te traicionó. O quizás sea otro escenario. No sé de qué manera te hayan traicionado, pero Jesús venció cada uno de estos escenarios a través de vivir una vida llena en el Espíritu. Y yo te quiero invitar que hoy tú puedas orar y tú puedas decirle al Señor que te ayude a pasar cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea el escenario. Es posible pasarlo en el Espíritu, más no en la carne. Esta fue pues los apuntes, el tiempo devocional que tuve con el Señor y lo que Él ministraba en mi corazón. Deseo que esta palabra ministre fuertemente a tu vida como lo hizo a la mía. Bendiciones y hasta la próxima. Chao.